¿Sabes lo que es despertar cada mañana sabiendo que bajo tu mismo techo duerme alguien que debería protegerte, pero que en lugar de eso te hace sentir como una presa? Yo lo sé. Y lo peor es que nadie te cree cuando ese alguien comparte tu sangre. Bienvenida a una de las historias más perturbadoras y polémicas que he contado en este canal. Soy yo, una mujer de 73 años que hoy respira tranquila, pero que durante meses vivió el infierno más silencioso que puedas imaginar. Me forzaron a compartir mi propia casa con un hombre de mi sangre, un pariente mayor que todos en la familia adoraban, respetaban, casi veneraban. Y cuando intenté decir lo que pasaba entre esas paredes, me llamaron loca, malagradecida, envidiosa. Tuve que huir de noche, como una ladrona en mi propia vida, dejando atrás todo lo que había construido. Y sí, lo que te voy a contar es tan escalofriante que tal vez te cueste creerlo, pero pasó, y me pasó a mí. Mi nombre es Inés. Nací en un pueblo pequeño, donde todos se conocen y donde los secretos de familia se guardan como oro bajo tierra. Me casé joven, a los 19, con un hombre bueno que murió hace 15 años de un infarto fulminante. Quedé viuda, sola, pero con mi casa pagada, mis ahorros y mi dignidad intacta. Mis 2 hijos ya estaban casados, vivían lejos, tenían sus propias vidas. Yo estaba bien, tranquila, no molestaba a nadie. Vivía de mi pensión, cuidaba mi jardín, veía a mis nietos cuando podía. Era una vida sencilla, pero era mía. Todo empezó a torcerse cuando mi hermano mayor, Esteban, enfermó. Tenía 78 años y le diagnosticaron una enfermedad que lo dejó débil, medio tullido, necesitado de cuidados constantes. Esteban había sido siempre el orgullo de la familia, el que estudió, el que salió del pueblo, el que hizo dinero, el que ayudaba a todos. Pero también era el que mandaba, el que decidía, el que nunca se equivocaba. Al menos eso creían todos. Yo lo conocía mejor. Sabía que detrás de esa fachada de hombre respetable había algo oscuro, algo que nunca supe nombrar pero que siempre sentí. Una mirada demasiado larga, una mano que se demoraba más de la cuenta, comentarios que sonaban a halago, pero que te dejaban sucia por dentro. Cuando Esteban ya no pudo vivir solo, la familia se reunió para decidir qué hacer con él. Sus hijos no querían hacerse cargo. Uno vivía en el extranjero y casi no lo visitaba. La otra, su hija, dijo que no podía porque trabajaba y tenía niños pequeños. Mentiras. La verdad es que ninguno lo quería cerca, pero yo no sabía por qué entonces. Solo vi que todos me miraban a mí, y ahí empezó mi condena. Inés, tú tienes espacio, dijo mi sobrino, el mayor de los hijos de Esteban. Tú estás sola, tienes esa casa grande, no trabajas. Sería lo más lógico. Además, es tu hermano. ¿O es que no te importa la familia? Lo dijo delante de todos. Mi hija, mi hijo, mis cuñados, primos, todos asintieron, como si ya estuviera decidido, como si yo no tuviera voz ni voto. Intenté negarme. Dije que no me sentía capaz, que ya estaba mayor, que Esteban necesitaba cuidados que yo no podía darle, pero me acusaron de egoísta. Mi propia hija me miró con decepción. Mamá, es tu hermano. ¿Cómo puedes ser tan fría? Esa frase me partió. Me hizo dudar de mí misma. Tal vez sí era egoísta. Tal vez sí debía hacerlo. Tal vez estaba exagerando esa sensación incómoda que siempre tuve con Esteban. Acepté. Y ese fue el peor error de mi vida. Llegó a mi casa un martes de octubre. Lo trajeron sus hijos, con sus maletas, su cama ortopédica, sus medicinas. Lo instalaron en la habitación que había sido de mi difunto esposo, la que yo mantenía cerrada desde su muerte. Me dieron instrucciones de qué darle de comer, cuándo darle las pastillas, cómo ayudarlo a bañarse, y se fueron. Todos se fueron. Y yo me quedé ahí, parada en medio de mi sala, sintiendo que mi casa ya no era mía. Los primeros días fueron raros, incómodos, pero manejables. Esteban casi no hablaba. Se quejaba del dolor, pedía agua, comida, el control de la televisión. Yo cumplía. Hacía todo lo que se esperaba de mí, pero algo no estaba bien. Lo sentía, en la forma en que me miraba cuando le llevaba el desayuno, en cómo insistía en que lo ayudara a cambiarse de ropa,
aunque él podía hacerlo solo si se esforzaba un poco. En cómo me llamaba a deshoras de la noche diciendo que tenía frío, que no podía dormir, que necesitaba que me quedara ahí, sentada junto a su cama, sosteniéndole la mano. Una noche, 2 semanas después de que llegara, me desperté porque escuché ruido en el pasillo. Me levanté asustada pensando que había caído, que necesitaba ayuda. Salí de mi cuarto y lo vi ahí, de pie, apoyado en su bastón, frente a la puerta de mi habitación. No estaba caído, no estaba en peligro. Estaba ahí, quieto, mirando hacia adentro. La luz de la luna entraba por la ventana y vi su rostro. No era confusión, no era desorientación, era algo más, algo que me heló la sangre. ¿Qué haces, Esteban?, le pregunté con voz temblorosa. Él sonrió, una sonrisa lenta, extraña. Nada, Inés. Solo quería ver si estabas bien. Es que te escuché moverte y pensé que tal vez necesitabas algo. Mentira. Yo no me había movido. No había hecho ningún ruido. Él había venido solo, por su cuenta, a mi puerta, en mitad de la noche. Le dije que volviera a su cuarto. Lo acompañé, lo acosté, cerré su puerta. Y cuando volví al mío, puse una silla contra la puerta. No tenía cerrojo. Nunca lo había necesitado, pero esa noche lo necesité. Y todas las noches después. Pasaron los días y las cosas empeoraron. Empezó a hacer comentarios sobre mi cuerpo. Sigues viéndote bien, Inés. No pareces una vieja. Ese vestido te queda bonito. Te marca la cintura. ¿Te acuerdas cuando eras joven? Todos en el pueblo hablaban de ti. Decían que eras la más bonita. Al principio intenté ignorarlo. Luego intenté reírme, hacer como si fuera inofensivo. Pero no lo era. Y yo lo sabía. Un día, mientras lo ayudaba a levantarse del sillón, me agarró del brazo con fuerza, mucha fuerza. Me jaló hacia él y me susurró al oído. Siempre me gustaste, Inés, desde que éramos jóvenes, pero te casaste con ese imbécil antes de que yo pudiera hacer algo. Me solté de un tirón, con el corazón a 1000. Le dije que no volviera a hablarme así. Él se rió. Se rió como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Llamé a mi hija esa misma tarde. Le conté todo. Le supliqué que viniera, que hablara con los hijos de Esteban, que buscáramos otra solución. Ella suspiró. Mamá, por favor. Esteban está enfermo, seguro está confundido. No te lo tomes personal. Solo aguanta un poco más. Ya veremos qué hacemos. Colgó. Y yo me quedé ahí, sola, sin que nadie me creyera. Entonces supe que si algo pasaba, si él hacía algo más, nadie me iba a defender. Todos iban a decir que yo exageraba, que él estaba enfermo, que yo era una dramática. Y me di cuenta de algo que me destrozó por dentro. Estaba atrapada en mi propia casa, con un hombre que me veía no como su hermana, sino como algo que él creía que le pertenecía. Y lo peor estaba por venir, porque lo que descubrí después me mostró que yo no era la primera, que había otras, y que todas habían callado, hasta que ya fue demasiado tarde. Las semanas que siguieron fueron una tortura lenta y silenciosa. Esteban ya no se molestaba en disimular. Sabía que nadie me iba a creer, y eso le daba poder. Un poder que ejercía con crueldad calculada, con la paciencia de quien sabe que su presa no tiene a dónde huir. Empezó a llamarme a todas horas. De madrugada, decía que tenía sed. A media tarde, que necesitaba ir al baño y no podía levantarse solo, aunque yo sabía perfectamente que sí podía. Cada excusa era una oportunidad para tocarme, para rozarme, para susurrarme cosas que me hacían sentir sucia, avergonzada, furiosa. Y cuando yo me alejaba, cuando le decía que parara, él fingía confusión. ¿Qué te pasa, Inés? Solo te estoy pidiendo ayuda. Tan mala hermana eres que ni eso puedes hacer por mí. Me manipulaba con una maestría enfermiza. Me hacía dudar de mí misma. Me hacía sentir culpable por sentirme acosada. Un día, mientras le preparaba el almuerzo, entró a la cocina arrastrando los pies con su bastón. Se quedó ahí, apoyado en el marco de la puerta, mirándome fijamente. Yo intenté ignorarlo, seguir picando las verduras, pero sentía su mirada clavada en mi espalda como un cuchillo. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Inés?, dijo de pronto. No le respondí. No quería darle el gusto, pero él siguió. Que siempre fuiste obediente. Siempre hiciste lo que te decían.
Por eso te escogieron a ti para cuidarme, porque sabían que no ibas a decir que no. Me di la vuelta y lo enfrenté. Esteban, vete de aquí. Ahora. Él sonrió. Esa sonrisa que ya me ponía la piel de gallina. ¿O qué? ¿Vas a echarme? ¿Vas a decirle a la familia que tu pobre hermano enfermo te incomoda? Adelante. Llámalos. Diles. A ver quién te cree. Tenía razón. Y los dos lo sabíamos. Salió de la cocina riéndose entre dientes, y yo me quedé ahí, temblando, con el cuchillo todavía en la mano, pensando en cosas que nunca antes había pensado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, sentada en mi cama, con la silla contra la puerta y un bate de béisbol que había sido de mi hijo al lado. Estaba aterrada, en mi propia casa, a mis 73 años. Aterrada de un hombre que supuestamente era mi familia, mi sangre, alguien a quien yo debía cuidar y respetar. A la mañana siguiente llamé a mi hijo. Le conté todo con más detalle, con más desesperación. Le supliqué que viniera, que se llevara a Esteban, que yo no podía más. Él me escuchó en silencio, y cuando terminé de hablar dijo: «Mamá, entiendo que es difícil. Cuidar a alguien enfermo es agotador, pero Esteban es un hombre mayor, está débil. No creo que realmente pueda hacerte daño. Tal vez lo estás malinterpretando. Ya sabes cómo son los viejos, a veces dicen cosas sin pensar, como si las palabras no fueran violencia, como si el miedo no fuera real». Colgué sin despedirme. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que enterré a mi esposo, porque me di cuenta de que estaba completamente sola, que mi propia familia me había entregado a un depredador y ahora me acusaban de exagerada por intentar sobrevivir. Pero las cosas se pusieron peor, mucho peor. Una tarde, mientras Esteban dormía la siesta, aproveché para revisar su habitación. No sé qué buscaba exactamente. Tal vez pruebas. Tal vez una razón para entender por qué sus propios hijos no lo querían cerca. Abrí los cajones de la cómoda con cuidado, revisé entre su ropa, sus papeles, y entonces, en el fondo de una maleta vieja, encontré una caja de metal. Estaba cerrada con candado, pero el candado estaba oxidado, débil. Lo forcé con unas tijeras y se abrió. Dentro había fotos viejas, amarillentas, de mujeres. Mujeres jóvenes, algunas adolescentes, en poses incómodas, asustadas. Reconocí a algunas. Una era prima nuestra, desaparecida del pueblo hace más de 40 años. Otra era una vecina que se había suicidado cuando yo era joven. Había cartas también, cartas escritas con letra temblorosa, suplicantes. «Por favor, tío Esteban, no se lo cuente a nadie. Le prometo que no diré nada. Por favor, déjeme en paz». Se me cayó la caja de las manos. Las fotos se desparramaron por el suelo y yo me quedé ahí, paralizada, viendo la verdad que había estado enterrada durante décadas. Esteban no era un hombre respetable, era un monstruo, y toda la familia lo sabía, o al menos lo sospechaba. Por eso nadie lo quería en su casa. Por eso me lo dejaron a mí, porque yo era la tonta, la obediente, la que no iba a hacer preguntas. Escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y ahí estaba él, de pie en el marco de la puerta, mirándome con una expresión que nunca olvidaré. No era sorpresa, no era miedo, era furia fría, calculada. «No debiste meter tus narices donde no te llaman, Inés. Detente un momento, por favor. Si lo que llevas escuchado ya te ha removido por dentro, si ya sientes que algo no está bien, imagina lo que viene después. Esto no es solo una historia, es una advertencia. Es la verdad que muchas mujeres callaron durante años porque nadie les creyó. Si quieres seguir escuchando, si quieres saber cómo terminó esto, suscríbete ahora. Es solo un segundo. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Así sé que estás aquí conmigo, que no me dejaste sola como hicieron todos los demás. Y por favor, dale me gusta a este video. Necesito que sepas que estas historias importan, que lo que nos pasó importa. Hazlo ya, porque lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Y necesito que estés preparada para escucharlo. Me quedé paralizada, con las fotos esparcidas a mis pies y la mirada de Esteban clavada en mí como un clavo ardiendo. No podía moverme, no podía respirar. Él avanzó hacia mí, despacio, arrastrando ese bastón que ahora parecía un arma.
Eres igual que todas, dijo con una voz que ya no temblaba por la enfermedad. Era firme, clara, llena de desprecio, siempre metiéndose donde nadie las llama, siempre queriendo arruinar lo que no entienden. Intenté retroceder, pero choqué contra la cómoda. Él siguió avanzando. Esas fotos no significan nada. Son recuerdos, cosas de otra época. Nadie te va a creer si intentas usarlas contra mí. ¿Crees que tu palabra vale más que la mía? Soy Esteban, el que ayudó a esta familia cuando nadie más podía, el que pagó estudios, bodas, deudas, y tú eres solo la viuda amargada que no sabe agradecer. Pero algo en mí se rompió, o tal vez se arregló, no lo sé. Solo sé que por primera vez en semanas sentí rabia en lugar de miedo. Todos lo sabían. Le dije con voz temblorosa pero firme. Tus hijos lo sabían. Por eso no te quisieron en sus casas. Por eso me obligaron a mí. Porque soy la que nadie escucha. Él se rió. Una risa seca, amarga. Claro que lo sabían. Y eligieron callarse, como se hace en las familias decentes. Pero tú no eres decente, ¿verdad, Inés? Tú quieres armar escándalo, destruir mi nombre, después de todo lo que hice por ustedes. Me agaché rápidamente, recogí las fotos y las metí en mi delantal. Salí corriendo de esa habitación con él gritándome detrás, amenazándome. Pero yo ya no le tenía miedo. Ahora tenía pruebas. Ahora sabía la verdad. Y aunque nadie me creyera, yo la conocía. Esa noche no dormí en mi casa. Me fui a casa de una vecina, doña Carmela, una mujer mayor que siempre había sido amable conmigo. Le dije que necesitaba quedarme ahí esa noche, que había tenido un problema familiar. Ella no preguntó más. Me prestó su sofá y me hizo un té. Y cuando me vio llorar, solo me abrazó. No necesitó explicaciones. A la mañana siguiente, cuando volví a mi casa, Esteban estaba en la sala, sentado como si nada. Me miró con una sonrisa tranquila. Buenos días, Inés. ¿Dormiste bien? Como si no hubiera pasado nada. Como si no me hubiera amenazado. Como si las fotos no existieran. Pero yo ya había tomado una decisión. Llamé a mi sobrina, la hija de Esteban. Le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente, en persona. Vino esa misma tarde. Nos sentamos en la cocina, lejos de Esteban, y saqué las fotos. Se las puse delante una por una. Ella palideció. Sus manos temblaron. No dijo nada durante un largo rato. Solo miraba las fotos, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, con una voz casi inaudible, dijo, «Yo también». 2 palabras que lo cambiaron todo. Yo también, tía Inés. Cuando tenía 14 años, me lo hizo a mí también. Y cuando se lo conté a mi mamá, me dijo que me callara, que era mentira, que yo estaba confundida, y nunca más hablamos de eso. Se me encogió el corazón. Toda la rabia, todo el miedo, toda la confusión que había sentido se convirtió en una claridad devastadora. No era yo, nunca había sido yo. Era él, siempre había sido él, y todos lo sabían. Todos protegieron al monstruo y sacrificaron a las víctimas. Le pregunté por qué entonces me lo habían dejado a mí. Ella bajó la mirada avergonzada. Porque pensamos que tú eras mayor, que ya no te haría nada, que solo necesitaba cuidados. No pensamos. Se quebró, lloró, y yo la abracé, aunque por dentro me moría de rabia. Esa noche empaqué una maleta, metí mi ropa, mis documentos, las fotos de Esteban, y esperé a que él se durmiera. Cerca de las 3 de la madrugada, cuando todo estaba en silencio, salí de mi casa. Dejé las llaves sobre la mesa de la cocina y una nota que decía, «Búsquenle otro lugar». Yo ya cumplí. Caminé por las calles oscuras del pueblo con mi maleta, sin mirar atrás. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que huir, porque si me quedaba una noche más bajo ese techo, no iba a sobrevivir. Y en ese momento me di cuenta de algo terrible. Había tenido que huir de mi propia casa, como una ladrona, porque nadie había protegido a la víctima. Solo al victimario. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta, ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años.
y que estás lista para lo que viene. Caminé toda la noche bajo la luna fría, con la maleta pesándome en el hombro y el corazón latiéndome como un tambor de guerra. No tenía un plan claro, solo sabía que si volvía a esa casa, si dejaba que me convencieran de que exageraba, me perdería para siempre. Me fui al pueblo vecino, a casa de una prima lejana que apenas me hablaba, pero que al menos no estaba contaminada por los secretos de Esteban. Llamé a su puerta a las 5 de la mañana, hecha un ovillo de frío y lágrimas. Ella abrió, me miró como si viera un fantasma y me hizo pasar sin preguntas. «Quédate lo que necesites, Inés», me dijo. Y por primera vez en meses sentí un poco de paz, pero la paz duró poco. Al mediodía, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero mi hija, gritándome que cómo me atrevía a abandonar a mi hermano enfermo. Luego mi hijo, acusándome de irresponsable, de egoísta. Los hijos de Esteban me mandaron mensajes furiosos. «¿Dónde está mi padre? ¿Lo dejaste solo?», como si yo fuera la criminal. Ninguno preguntó por mí. Ninguno quiso saber por qué había huido en mitad de la noche, con lo puesto y una maleta raída. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era mi sobrina, la que me había confesado su propio infierno. «Tía, no se lo vas a creer. Volví a casa de papá para ver cómo estaba y encontré algo más». Su voz temblaba tanto que apenas la entendía. Me dijo que había revisado la caja de fotos después de que yo me fui, que había roto el candado del todo y había hallado no solo fotos y cartas, sino un sobre con dinero, billetes viejos, miles de euros escondidos, con notas pegadas, nombres de mujeres, fechas, cantidades. Era chantaje, tía. Papá no solo abusaba, las callaba con dinero, o las amenazaba con contarlo todo si hablaban. Y mira esto. Hizo una pausa que me heló la sangre. Hay una foto tuya, de cuando tenías 16. Tú y él, en el granero de la finca familiar, tú con cara de susto, y una nota que dice: «Inés, nunca olvidar». El mundo se me vino abajo. ¿Yo? ¿Con Esteban? ¿A los 16? Recordé flashes borrosos, un juego inocente que se torció, una mano que me tocó donde no debía, lágrimas que tragué en silencio porque era mi hermano mayor. Él sabía lo que hacía. Lo había enterrado tan profundo que ni yo misma lo recordaba. Pero él sí. Siempre lo había sabido. Por eso me eligieron a mí. No porque fuera la buena hermana, sino porque él ya me había marcado como suya desde niña. Me usaron para silenciar su monstruo porque creían que yo ya estaba rota, que no me resistiría. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté entre sollozos. Ella lloró al otro lado, porque mi madre me obligó a callar. Dijo que si hablábamos, destruiríamos a la familia, que papá era el pilar de todos, y cuando te lo mandamos a ti, pensamos que era lo justo, que pagabas tu parte, como si yo hubiera elegido ser su víctima 2 veces. Esa revelación me destrozó, pero también me armó. Llamé a la policía esa misma tarde. Les llevé las fotos, las cartas, el sobre con dinero. Me miraron con escepticismo al principio, una anciana loca contra un hombre venerado, pero las pruebas hablaban solas. Arrestaron a Esteban esa noche. Salió en el periódico local, hombre respetado del pueblo detenido por abusos históricos. La familia estalló en negaciones, en acusaciones contra mí. Mi hija dejó de hablarme. Mi hijo dijo que había destruido su herencia moral, pero por primera vez, otras mujeres hablaron. La prima desaparecida no era desaparecida. Había huido igual que yo. La vecina no se suicidó por depresión, fue por vergüenza. Una docena de voces enterradas emergieron gracias a mi coraje. Volví a mi casa semanas después, con cerraduras nuevas y un cerrojo en cada puerta. Esteban está en una residencia ahora, bajo vigilancia, esperando juicio. Pero la familia, ellos son los verdaderos traidores. Me abandonaron, me sacrificaron, y ahora lloran su reputación perdida. Y aquí viene lo que no esperabas. Mientras limpiaba su habitación, encontré una carta dirigida a mí, fechada hace 40 años. En ella, Esteban confesaba todo, juraba que me amaba, que por eso lo hizo. Y al final, una postdata. Si algún día lees esto, sabrás que nunca fuiste víctima. Fuiste mía por elección. ¿Elección? ¿Mía?
Mi mano tiembla solo de pensarlo. Y sí, no puedo ni imaginarlo. Pero ahora tú tampoco puedes dejar de preguntártelo. ¿Era yo la buena? ¿O había algo en mí que lo provocó? ¿Tenía razón en huir o en callar como todas? La verdad absoluta murió con esos secretos. Y tal vez sea mejor así, o tal vez no. Caminé toda la noche bajo la luna fría, con la maleta pesándome en el hombro y el corazón latiéndome como un tambor de guerra. No tenía un plan claro. Solo sabía que si volvía a esa casa, si dejaba que me convencieran de que exageraba, me perdería para siempre. Me fui al pueblo vecino, a casa de una prima lejana que apenas me hablaba, pero que al menos no estaba contaminada por los secretos de Esteban. Llamé a su puerta a las 5 de la mañana, hecha un ovillo de frío y lágrimas. Ella abrió, me miró como si viera un fantasma y me hizo pasar sin preguntas. «Quédate lo que necesites, Inés», me dijo. Y por primera vez en meses sentí un poco de paz, pero la paz duró poco. Al mediodía mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero mi hija, gritándome que cómo me atrevía a abandonar a mi hermano enfermo. Luego mi hijo, acusándome de irresponsable, de egoísta. Los hijos de Esteban me mandaron mensajes furiosos. «¿Dónde está mi padre? ¿Lo dejaste solo?», como si yo fuera la criminal. Ninguno preguntó por mí. Ninguno quiso saber por qué había huido en mitad de la noche, con lo puesto y una maleta raída. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era mi sobrina, la que me había confesado su propio infierno. «Tía, no se lo vas a creer. Volví a casa de papá para ver cómo estaba y encontré algo más». Su voz temblaba tanto que apenas la entendía. Me dijo que había revisado la caja de fotos después de que yo me fui, que había roto el candado del todo y había hallado no solo fotos y cartas, sino un sobre con dinero, billetes viejos, miles de euros escondidos, con notas pegadas, nombres de mujeres, fechas, cantidades. Era chantaje, tía. Papá no solo abusaba, las callaba con dinero, o las amenazaba con contarlo todo si hablaban. Y mira esto. Hizo una pausa que me heló la sangre. Hay una foto tuya, de cuando tenías 16, tú y él, en el granero de la finca familiar, tú con cara de susto. Y una nota que dice: «Inés, nunca olvidar». El mundo se me vino abajo. ¿Yo? ¿Con Esteban? ¿A los 16? Recordé flashes borrosos, un juego inocente que se torció, una mano que me tocó donde no debía, lágrimas que tragué en silencio porque era mi hermano mayor. Él sabía lo que hacía. Lo había enterrado tan profundo que ni yo misma lo recordaba. Pero él sí, siempre lo había sabido. Por eso me eligieron a mí, no porque fuera la buena hermana, sino porque él ya me había marcado como suya desde niña. Me usaron para silenciar su monstruo porque creían que yo ya estaba rota, que no me resistiría. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté entre sollozos. Ella lloró al otro lado, porque mi madre me obligó a callar. Dijo que si hablábamos destruiríamos a la familia, que papá era el pilar de todos. Y cuando te lo mandamos a ti, pensamos que era lo justo, que pagabas tu parte, como si yo hubiera elegido ser su víctima 2 veces. Esa revelación me destrozó, pero también me armó. Llamé a la policía esa misma tarde. Les llevé las fotos, las cartas, el sobre con dinero. Me miraron con escepticismo al principio, una anciana loca contra un hombre venerado, pero las pruebas hablaban solas. Arrestaron a Esteban esa noche. Salió en el periódico local. Hombre respetado del pueblo detenido por abusos históricos. La familia estalló en negaciones, en acusaciones contra mí. Mi hija dejó de hablarme. Mi hijo dijo que había destruido su herencia moral. Pero por primera vez, otras mujeres hablaron. La prima desaparecida no era desaparecida. Había huido igual que yo. La vecina no se suicidó por depresión, fue por vergüenza. Una docena de voces enterradas emergieron gracias a mi coraje. Volví a mi casa semanas después, con cerraduras nuevas y un cerrojo en cada puerta. Esteban está en una residencia ahora, bajo vigilancia, esperando juicio. Pero la familia, ellos son los verdaderos traidores. Me abandonaron, me sacrificaron y ahora lloran su reputación perdida. Y aquí viene lo que no esperabas. Mientras limpiaba su habitación, encontré una carta dirigida a mí, fechada hace 40 años. En ella,
Esteban confesaba todo. Juraba que me amaba, que por eso lo hizo. Y al final, una postdata. Si algún día lees esto, sabrás que nunca fuiste víctima. Fuiste mía por elección. ¿Elección? ¿Mía? Mi mano tiembla solo de pensarlo. Y sí, no puedo ni imaginarlo. Pero ahora tú tampoco puedes dejar de preguntártelo. ¿Era yo la buena? ¿O había algo en mí que lo provocó? ¿Tenía razón en huir o en callar como todas? La verdad absoluta murió con esos secretos. Y tal vez sea mejor así, o tal vez no. Caminé toda la noche bajo la luna fría, con la maleta pesándome en el hombro y el corazón latiéndome como un tambor de guerra. No tenía un plan claro. Solo sabía que si volvía a esa casa, si dejaba que me convencieran de que exageraba, me perdería para siempre. Me fui al pueblo vecino, a casa de una prima lejana que apenas me hablaba, pero que al menos no estaba contaminada por los secretos de Esteban. Llamé a su puerta a las 5 de la mañana, hecha un ovillo de frío y lágrimas. Ella abrió, me miró como si viera un fantasma y me hizo pasar sin preguntas. «Quédate lo que necesites, Inés», me dijo. Y por primera vez en meses sentí un poco de paz. Pero la paz duró poco. Al mediodía, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Primero mi hija, gritándome que cómo me atrevía a abandonar a mi hermano enfermo. Luego mi hijo, acusándome de irresponsable, de egoísta. Los hijos de Esteban me mandaron mensajes furiosos. «¿Dónde está mi padre? ¿Lo dejaste solo?», como si yo fuera la criminal. Ninguno preguntó por mí. Ninguno quiso saber por qué había huido en mitad de la noche, con lo puesto y una maleta raída. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era mi sobrina, la que me había confesado su propio infierno. «Tía, no se lo vas a creer. Volví a casa de papá para ver cómo estaba y encontré algo más». Su voz temblaba tanto que apenas la entendía. Me dijo que había revisado la caja de fotos después de que yo me fui, que había roto el candado del todo y había hallado no solo fotos y cartas, sino un sobre con dinero, billetes viejos, miles de euros escondidos, con notas pegadas, nombres de mujeres, fechas, cantidades. Era chantaje, tía. Papá no solo abusaba, las callaba con dinero, o las amenazaba con contarlo todo si hablaban. Y mira esto. Hizo una pausa que me heló la sangre. Hay una foto tuya, de cuando tenías 16, tú y él, en el granero de la finca familiar, tú con cara de susto, y una nota que dice: «Inés, nunca olvidar». El mundo se me vino abajo. ¿Yo? ¿Con Esteban? ¿A los 16? Recordé flashes borrosos, un juego inocente que se torció, una mano que me tocó donde no debía, lágrimas que tragué en silencio porque era mi hermano mayor. Él sabía lo que hacía. Lo había enterrado tan profundo que ni yo misma lo recordaba. Pero él sí. Siempre lo había sabido. Por eso me eligieron a mí. No porque fuera la buena hermana, sino porque él ya me había marcado como suya desde niña. Me usaron para silenciar su monstruo porque creían que yo ya estaba rota, que no me resistiría. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», le pregunté entre sollozos. Ella lloró al otro lado, porque mi madre me obligó a callar. Dijo que si hablábamos destruiríamos a la familia, que papá era el pilar de todos. Y cuando te lo mandamos a ti, pensamos que era lo justo, que pagabas tu parte, como si yo hubiera elegido ser su víctima 2 veces. Esa revelación me destrozó, pero también me armó. Llamé a la policía esa misma tarde. Les llevé las fotos, las cartas, el sobre con dinero. Me miraron con escepticismo al principio, una anciana loca contra un hombre venerado, pero las pruebas hablaban solas. Arrestaron a Esteban esa noche. Salió en el periódico local. Hombre respetado del pueblo detenido por abusos históricos. La familia estalló en negaciones, en acusaciones contra mí. Mi hija dejó de hablarme. Mi hijo dijo que había destruido su herencia moral. Pero por primera vez, otras mujeres hablaron. La prima desaparecida no era desaparecida. Había huido igual que yo. La vecina no se suicidó por depresión, fue por vergüenza. Una docena de voces enterradas emergieron gracias a mi coraje. Volví a mi casa semanas después, con cerraduras nuevas y un cerrojo en cada puerta. Esteban está en una residencia ahora, bajo vigilancia, esperando juicio. Pero la familia, ellos son los verdaderos traidores. Me abandonaron, me sacrificaron.
y ahora lloran su reputación perdida. Y aquí viene lo que no esperabas. Mientras limpiaba su habitación, encontré una carta dirigida a mí, fechada hace 40 años. En ella, Esteban confesaba todo, juraba que me amaba, que por eso lo hizo. Y al final, una postdata. Si algún día lees esto, sabrás que nunca fuiste víctima. Fuiste mía por elección. ¿Elección? ¿Mía? Mi mano tiembla solo de pensarlo. Y si no puedo ni imaginarlo. Pero ahora tú tampoco puedes dejar de preguntártelo. ¿Era yo la buena? ¿O había algo en mí que lo provocó? ¿Tenía razón en huir o en callar como todas? La verdad absoluta murió con esos secretos. Y tal vez sea mejor así, o tal vez no.